ya tenemos ahorita el enlace con el licenciado Hugo Hernández Ojeda. Él es socio de la firma Hogan Lovells, licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur y se ha especializado en las áreas de Derecho Laboral y Seguridad Social. Muchas gracias, Hugo. Bienvenido y adelante con tu plática. Muchas gracias, Lorena. Gracias por la presentación y gracias nuevamente a Kelly Services por invitarme a participar en este evento tan importante. Ya saben que siempre es un placer colaborar con ustedes. Nos toca hablar de un tema que cada vez es más recurrente, el tema de las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que no solamente es un tema de la Secretaría, también tiene que ver con algunas cuestiones desde que se modificó la ley sobre la subcontratación, tiene que ver algunas cuestiones respecto al Seguro Social y también a la Secretaría de Hacienda, pero con mucho gusto arrancamos y ojalá sea esto de interés de todos, de toda la audiencia. Como ustedes saben, la Dirección General de Inspección siempre ha sido una dirección activa en la Secretaría del Trabajo. La verdad es que tanto la local como la federal ha sido una cuestión de revisión y de seguimiento a esas revisiones recurrente, y la verdad es que hacen una labor importante. En mi opinión, hay veces que la magnitud de los asuntos que existen en el país rebasa a las autoridades del trabajo. Es el caso de la dirección de inspección o de las direcciones de inspección, diré yo, porque no obstante que se ha contratado a mucho más personal para llevar a cabo estas inspecciones, la realidad es que no se da abasto la propia Secretaría, las propias delegaciones del trabajo, en fin, para poder cubrir en todos los niveles este tema de inspecciones. ¿Cuál es la mejor fórmula? Y eso voy a adelantar la conclusión de la plática, para evitar una inspección, o para evitar una multa, más bien una inspección, porque es inevitable recibir a los inspectores de la Secretaría. Pues la mejor fórmula es dar cumplimiento cabal a todo lo que marca la ley. El hecho de que las empresas o los patrones como tal cumplan a cabalidad con todo lo que es la legislación laboral en México y de seguridad social y ahora fiscal, la verdad es que es la mejor fórmula para evitar riesgos. ¿Cómo podemos evitar una inspección? Como les decía hace rato, es imposible. La ley permite a la Secretaría y a las delegaciones y a todas las autoridades del trabajo llevar a cabo estas inspecciones, sobre todo si son extraordinarias. Eso es lo más difícil de atender, porque el día que llegan, el día que se atiende la inspección. Entonces, en muchas ocasiones los clientes nos dicen: oigan, pero es que no tuve ni derecho a réplica. Pues sí lo tuviste en ese momento, y después hay 5 días para poder dar contestación a lo que haya pasado en el acta o lo que haya pasado durante la visita de inspección. ¿Es común que pase esto? Cada vez se vuelve más común, cada vez son más las inspecciones extraordinarias que reciben nuestros clientes, y esto pues no va a parar, esto va a seguir y va a seguir, y yo creo que va a ser una tendencia no solamente en lo que falta del gobierno del presidente López Obrador, sino que va a ser una tendencia de aquí en adelante. ¿Por qué? Pues por todas las cuestiones internacionales que estamos involucrados como país, ya sea los tratados que han celebrado México con la Organización Internacional del Trabajo, así como el TEMEC o el USMCA. Estamos bajo la lupa en temas laborales a nivel mundial, y creo que no es malo. Lo malo es que se exageren en esas visitas o en esas obligaciones que nos imponen. Entonces, déjenme regresarme. No se puede evitar esas inspecciones, es imposible que se eviten desde un punto de vista jurídico. Deben atenderse, debe proveerse a los inspectores de toda la información que está teniendo en ese momento. Si no se cuenta con alguna información, mencionarlo. No cuento con ella en este momento porque está en algún otro lugar de la empresa, en algún otro establecimiento, etc. Y dejar claro lo que está pasando. Normalmente al final del acta, los inspectores le dan a todos los patrones el beneficio de poder hacer alguna manifestación. Por favor, si ya tienen algo que decir, díganlo. Sin embargo, traten de ser lo más escueto posible. Es decir, y déjame ponerlo claro, el contrato colectivo de trabajo, pues no tengo una copia aquí porque el contrato colectivo de trabajo aplica solamente en la planta que está ubicada en el otro lado del país.
y en este establecimiento no existe esa obligación de tenerlo. Eso es válido decirlo, si es que ese contrato colectivo no aplica en, en esas instalaciones. Si no, es mejor evitar cualquier comentario y dejarlo, a dejarlo por escrito en el momento de una apelación o darle una contestación o hacer comentarios pero al acta. Eso es mejor hacerlo por escrito y verlo con su abogado directamente para evitar cualquier riesgo. Normalmente estas inspecciones lo que acaba sucediendo es que o liberan al patrón de cualquier riesgo, que normalmente no pasa, o imponen alguna multa menor, mayor o como sea, pero multa al final del día en contra del patrón por violaciones o por falta de cumplimiento, por lo que ustedes quieran. Esas multas son impugnables. Muchas veces son multas de 1,000 pesos, 2,000 pesos, o pueden ser multas de hasta varios millones de pesos, y hay que impugnarlas o no. La decisión es una decisión de negocios, evidentemente. Hay que tratar de evitar que se pongan esas multas, pero cuando se imponen, la recomendación es impúgnela. No tiene razón de ser si tenemos un mecanismo de defensa legal que le permita al patrón lograr reducir ese costo o buscar evitar ese pago, háganlo. Normalmente lo que se comenta en el medio es que vienen mal de forma las inspecciones. Sí, es cierto, en la mayoría de los casos hay errores de forma que son atribuibles al inspector o a los mismos formatos que utiliza la Secretaría. Aprovechemos esos errores de forma para poder evitar esas multas. Sin embargo, lo que no quiero que quede, que se entienda es que podemos incumplir con la ley y podemos impugnar y ganar. Es decir, la idea es cumplir. Ese tema de compliance, ese tema de trabajo digno, ese tema de la realidad de la relación trabajo en México, es importante que se cumpla. No porque tengamos algunos elementos de defensa que podamos utilizar a nuestro favor, podemos evitar de cumplir las reglas laborales. Mi recomendación es cumplan al 100% las reglas laborales. Siempre es más barato para un patrón cumplir con esas reglas que estar después impugnando y estar metiéndose en temas de amparos, de litigios. Ahora los jueces del trabajo están muy activos y la verdad está haciendo una gran labor para hacer más ágiles los sistemas, pero están habiendo más condenas. Entonces, cuidado con esa parte. Yo creo que el name of the game es cumplir con la legislación para evitar riesgos. Me voy a regresar otra vez a la inspección. ¿Cuándo puede llegar un inspector? Si es una inspección extraordinaria u ordinaria, dependerá de cómo están planteadas las inspecciones. Normalmente las extraordinarias pueden venir inclusive iniciadas por una queja anónima de algún trabajador o alguna otra persona que esté involucrada en la relación de trabajo. En algunas ocasiones hemos detectado que hasta la propia competencia en algunos parques industriales lo que hacen es ir a levantar una queja, que será válida o no, fundada o no, pero la levantan y con eso inicia una investigación o una inspección por parte de las autoridades del trabajo, que lo único que hacen es pues tratar de revisar que no haya ningún incumplimiento. Como les decía, en la parte internacional es muy común hoy, sobre todo en la industria automotriz, ustedes lo van a estar viviendo y nosotros lo hemos vivido en 3 de los 6 paneles que se han abierto, sí que son 9, pero realmente han sido 6, por parte del USTR en México. ¿Qué es lo que está pasando? Los Estados Unidos y las autoridades americanas y los sindicatos americanos están buscando empresas que no estén dando cumplimiento con las leyes locales para iniciar algún mecanismo de respuesta rápida. Entonces tengan mucho cuidado porque las empresas que son exportadoras hacia Estados Unidos o que tienen cooperación en los 2 países, incluyendo a Canadá, en los 3 países, pueden ser sujeto de estas visitas, pueden ser sujeto de inspecciones por parte de algunos árbitros, déjame ponerlo entre comillas, o inspectores internacionales que puedan generar algún ruido, alguna inspección o alguna queja a nivel internacional. Los sindicatos extranjeros están muy activos en esta parte y va a haber muchos cambios, como ustedes lo han visto y han podido constatar, en temas mexicanos. Perdón, otro de los
cuestiones importantes y que para mi gusto debe tomarse en cuenta en cuanto a materia de inspecciones es que los inspectores propiamente hablando no pueden excederse más allá de lo que es la propia inspección. Es decir, si llegaron a hacer una inspección de seguridad de higiene, podrán levantar en el acta que existen falta en algunos errores en las condiciones de trabajo o en incumplimiento o violaciones en la ley del trabajo por esto, etcétera, pero al final del día deberán acotar su labor justamente a lo que es la inspección. La inspección puede ser, insisto, de condiciones de trabajo, puede ser de seguridad y higiene, podemos ver cosas de capacitación y adiestramiento, en fin, son temas que corresponden a la Secretaría del Trabajo revisar en esta cuestión. Finalmente, para dejar un poquito abierto el tema preguntas y respuestas, que creo que es interesante, me gustaría dejar para que ustedes se lleven el qué no hacer, más que hablar de lo que habla la ley del trabajo, los reglamentos de la ley del trabajo. Creo que la parte práctica es lo que más les podrá dejar algún beneficio en este evento. Y en mi opinión, siempre hay que llegue una inspección, hay que estar preparados, hay que tener un file en donde ustedes sepan que lo que normalmente pide un inspector para ese centro de trabajo puede estar dentro de ese file y lo pueden presentar en cualquier momento. Es como la bolsa de seguridad que tanto se habla para el tema de los temblores en la Ciudad de México, que debemos el pasaporte, el radio, aguas, pilas, no sé, los principales documentos. Es lo mismo, pero para la empresa. Con que tengamos ahí lo que pide una inspección en algún momento, que sepamos que existe porque lo sabemos y podemos proveerlo con los abogados externos a sus clientes, qué es lo que está pasando y qué es lo que están pidiendo, creo que con eso puede ser un gran avance para evitar riesgos. Dos, que esa inspección la atienda alguien o de recursos humanos o de legal de la empresa, que sea quien pueda responder las preguntas de los inspectores y que no vaya a decir alguna cuestión que por ser amable, por querer ser responsive en el momento de la inspección, pueda afectar a la compañía. Como si estos trabajadores no son míos, los tengo subcontratados con una empresa prestadora de servicios que no tiene REPSE. Ahí ya nos dieron en la torre. Entonces, hay que evitar este tipo de cuestiones, hay que ser muy claros y muy directos. Tres, permitir en caso de inspección que el inspector actúe e interactúe con quien tenga que hacerlo. La ley ya les autoriza desde hace tiempo a que los inspectores puedan hablar con trabajadores de la empresa o con quien esté dentro de la empresa. Por eso me referí al tema del REPSE. Si hay trabajadores de alguna otra sociedad o algún prestador de servicios especializados, pues hay que confirmarle a la gente que va a atender este tema por qué está ahí, por qué tenemos ese contrato y cómo están haciendo esa labor. Cuatro, el inspector normalmente lo que hace es buscar las anomalías que hay dentro, pero no es el enemigo. De hecho, el inspector puede ayudar mucho a la empresa para darse cuenta en dónde está fallando. Entonces, honestamente, no hay que tratarlo como el enemigo, hay que tratarlo como alguien que vino a casa a ayudarnos a mejorar nuestra situación y no está buscando afectarnos como muchas personas en algunas empresas que son clientes de nosotros nos ha tocado ver, ¿no? Y cinco, una vez que tengamos todo esto, avisar a los abogados externos lo que está pasando. Yo lo haría desde el momento que llegue el inspector o desde el momento que lleguen los documentos, avisando de una inspección ordinaria o extraordinaria, para que por favor tengan en cuenta esa parte y tengan una defensa correcta al momento de poder llevar a cabo una impugnación, al momento de dar contestación a algún tema. No se pasen los términos, que son muy cortos. Los primeros 5 días son cruciales para dar aviso si es que queremos entrar a proponer alguna cuestión o a entregar documentos que no habíamos podido exhibir, etcétera. Esos 5 días son cruciales, en mi opinión, para preparar la defensa posterior, que si son largas, pues sí lo son, porque muchas veces acaban buscando la nulidad de esas multas y hay que elevarlas a diversos tribunales, que no me voy a meter a explicar ese procedimiento en este momento, que no tiene caso, pero se logran ganar. Creo que en muchas ocasiones, insisto, estas inspecciones deben servir como un pequeño recordatorio al patrón para el cumplimiento de sus obligaciones.
y ese cumplimiento de sus obligaciones no es porque va a llegar la Secretaría o alguna autoridad del trabajo a impugnar, a ponernos una multa. Eso debería ser una cuestión de que día a día el patrón debería estar encargado de hacerlo. El patrón debe estar consciente de que es una de sus obligaciones sus trabajadores y el cumplimiento de sus obligaciones para con ellos. Eso crea un trabajo digno, eso crea productividad, eso crea una mejor labor en la empresa, que hace que la comunidad que está alrededor de la misma pueda ser mejor y al final del día hace eso un mejor México. Entonces, creo que esas son las partes importantes y cruciales de la inspección actualmente en México. Podemos hablar artículo por artículo y francamente lo único que van a lograr es aburrirse porque no tiene mayor eh, cosa que decir. No hay mucho que hacer. Insisto, hay que recibir al inspector, dejarlo pasar, dar facilidades para que lleve a cabo su labor y entregar la documentación que sea necesaria. Se pueden hacer manifestaciones, yo recomiendo que si se tiene la capacidad para hacerlo, se hagan. Si hay alguna duda al momento de hablar, es mejor no decir nada para evitarse riesgos dentro de la empresa. Y con mucho gusto, yo estoy abierto a apoyarlos. Kelly, tengo muchos años representando a Kelly y apoyándolos en temas diversos, no solamente en los laborales, y con mucho gusto podemos auxiliarlos en lo que sea necesario. No sé, Lorena, si haya algunas preguntas de la audiencia y si quieres que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, yo encantado. Muchas gracias, Hugo. Pues ya estamos aquí en el bloque de preguntas y respuestas y tenemos algunas que nos han ido enviando, solamente voy a leer algunas. Pero bueno, la primera que nos hacen dice, entiendo que no podemos negar el acceso al inspector, pero ¿puedo solicitar que regrese en otro día para preparar y tener lista la documentación? ¿Es obligatorio que te dejen un instructivo con todo lo que te pedirán? Sería maravilloso que le pudiéramos ir al inspector regreses el día que queramos. La verdad es que esa opción no es viable. Es decir, las inspecciones vienen con una fecha y en esa fecha tienen que llegar ya sea la extraordinaria en el mismo día y la ordinaria el día siguiente. Sí tienen obligación de darte un instructivo de notificación, de decirte qué va a pasar. Se van sobre un script ya muy hecho. Pero no es viable. Decirle, vengas otro día con más calmita y lo atendemos, no es una posibilidad. Creo que en esa parte es muy clara la legislación. Dependiendo si es ordinaria o extraordinaria, deberán venir las fechas y las formas en que se debe llevar a cabo la inspección. Nos hacen otra pregunta. Si llega un inspector a mis instalaciones y llega buscando a la prestadora de servicios especializados, ¿qué debo hacer? Esa es muy buena pregunta. Si el inspector llega a buscar, no es el domicilio del prestador de servicios especializados, supongo que es el tema de la pregunta. Si el inspector llegara a buscar ahí a la empresa de servicios especializados, la recomendación es decir, oigan, aquí no es, acreditar con el RFC, con el alta local, de la autorización de servicios local, en fin, con lo que se pueda acreditar que ahí está la empresa que recibe los servicios de la prestadora, eso es importante. Y decirle al inspector, efectivamente, tengo un contrato de servicios con X empresa, servicios especializados son tal, 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 aquí está su REPS, aquí está tal, no tiene su domicilio aquí. Con esto debería ser suficiente para que el inspector levantara un acta y dijera que lo que está pasando. Sin embargo, en muchas ocasiones insiste, entonces yo no le negaría el paso, lo dejaría que pasara y en el acta ahí sí agregaría. No obstante que se le informó al inspector y se le acreditó que en este domicilio está tal y no tal, se llevó a cabo esta inspección y se le dieron todas las facilidades al inspector para lograr lo que se tiene que hacer. Para todos los efectos legales se agrega el contrato de servicios que tengo con esta empresa y se da el nombre y dirección de la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo haría en caso de que vayan a buscar. Hay muchas empresas que de plano dicen, no, aquí no es, y le cierran la puerta al inspector, y como ya hay más información en el REPSE de a quién se prestan los servicios a veces y en dónde, pues es difícil que pase, que no fuera multada la empresa por negarse a recibir al inspector, ¿no?
Eso es lo que haría yo en mi experiencia, y en mi experiencia funciona muy bien. Muchas gracias, Hugo. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿recomiendas tener a una persona especializada para atender las inspecciones? ¿Quién la debería atender? ¿Recomiendas que el abogado asesor externo esté presente? A ver, pues una persona como tal de la nómina, yo no tendría un especialista en inspecciones, pero sí creo que la gente de recursos humanos bien capacitada y la gente del departamento legal de la empresa bien capacitada puede atender directamente las inspecciones. No creo que sea lo urgente tener al abogado externo ahí. Evidentemente sí es bueno tenerlo en el teléfono por lo menos y avisarle lo que está pasando. Creo que es mejor trabajar en una capacitación de los eh, miembros de los equipos de recursos humanos y legal internos con el abogado externo para tener esta agilidad y esta capacidad de responder inmediatamente en caso de una inspección. Creo que eso sería lo ideal. Yo no agrandaría la nómina con un especialista en inspecciones, creo que no es, tampoco es que vaya en diario, ¿no? Ok, muchas gracias, Hugo. Seguimos con las preguntas. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, es la que sigue. Dice, si contrato servicios especializados, ¿es más probable que sea sujeto a recibir una inspección de trabajo? No, la verdad es que no. Yo creo que todas las empresas están expuestas. Esto es no quiero decir que es una ruleta porque tampoco es al azar. Normalmente vienen algunas reclamaciones que, insisto, pueden ser anónimas y de ahí se derivan las inspecciones. Pero puede ser con empresas que tienen subcontratados servicios o no. Eso es algo irrelevante al final del día. Seamos también ciertos, casi todas las empresas tienen contratados servicios especializados, entonces es común que pase así. Gracias, Hugo. Y ya por último, última pregunta. ¿Existe una lista negra que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? ¿Es cierto? ¿Es cierto que si estás en esta lista cada año te llegan inspecciones? Es lo que nos pregunta. La verdad es que no creo que haya una lista negra y espero yo no estar ni que ninguno de ustedes esté en esa lista negra porque estaremos en problemas serios. Yo no creo que exista una lista negra, honestamente. No creo que la Secretaría esté buscando un puerquito para estarle dando y dando y dando y dando. Yo creo que más bien las reclamaciones vienen de parte interna, pueden ser los sindicatos, pueden ser los trabajadores, puede ser la competencia. Ya si hay alguna liga o orden política, pues es un tema que yo no me meto, pero por lo menos en mi experiencia no me ha tocado. Creo que no la hay. Lorena, siendo muy claros, creo que no la hay. Espero que nunca la haya, porque estaremos en manos de alguna corriente muy difícil de quitar, ¿no? La verdad es que, en mi opinión, la Secretaría del Trabajo ha hecho una gran labor este sexenio, ha hecho buenas cosas para muchas empresas, algunas otras industrias no estarán tan de acuerdo conmigo, pero creo que al final del día han logrado que muchas empresas que estaban fuera de la legalidad hayan entrado y otras han desaparecido. Por supuesto, quedan algunas que siguen sin cumplir, pero bueno, precisamente para eso son las inspecciones, para tratar de investigar dónde está y ahora con el reforzamiento en materia de comunicación entre la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social, creo que esto le da más dientes a las inspecciones para poder realmente buscar su objetivo final, que es el cumplimiento de la ley del trabajo, el cumplimiento de las obligaciones laborales y un bienestar general para patrones y trabajadores, que al final del día ese trabajo digno y ese trabajo bien remunerado y el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, a lo que nos lleva es un bien común que afecta a los trabajadores, a sus familias, a sus comunidades y en general al país. Pues muchas gracias, Hugo. Toda la información que nos compartes es de gran relevancia. Después de escuchar esto, es mejor estar preparados para que en cualquier momento podamos recibir las inspecciones y no tengamos un resultado negativo.